Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Es para mí un enorme placer darles la bienvenida a esta nueva emisión de la entrevista libre del Centro Juan de Mariana de Venezuela, en la cual vamos a tener como invitado, un invitado realmente de lujo, el doctor Julio Schilling. Julio es politólogo, escritor, autor de una numerosa y muy interesante serie de libros, director de Patria de Martí y de Cuban American Voice, conferencista y comentarista frecuente en medios de los Estados Unidos. Actualmente es columnista de el portal de análisis, opinión y noticias bilingüe inglés-español estadounidense, El American. Es natural de Cuba y, bueno, como hace sospechar mi presentación, es ciudadano americano y vive en los Estados Unidos. Y yo quisiera iniciar esta entrevista de una forma inusual por tratarse de Julio, preguntándote, Julio, ¿alguna vez en tu vida, en tu juventud o en algún momento de tu vida, tuviste algún tipo de simpatía o adhesión por alguna de esas formas de malsana de ideas, pero tan bonitas y tan hermosamente presentadas de lo que es el socialismo, el progresismo, la izquierda? Una pregunta excelente, profesor Rodríguez, y primero quiero expresar mi realmente gratitud de estar, porque admiro mucho el trabajo del Centro Juan de Mariana y realmente es un placer compartir contigo este espacio que lo considero fundamental El para placer y el honor es todo nuestro, pero por favor continúa. para defender la libertad. Fíjate que te diría que con toda honestidad, jamás, o sea, gracias a Dios, a los Estados Unidos llegué con mi padre y mi hermano a los 6 años de edad y en todo momento uno creció dentro de la nación cubana en democracia, pero empecé a trabajar desde muy joven, o sea, me acostumbré desde estar en la escuela, o sea, desde el octavo grado a hacer lo que se llama en los Estados Unidos un part-time, o sea, trabajar a tiempo parcial. Y cuando uno empieza a trabajar te das cuenta no solo el factor dignificante de eso, sino cómo se mueve el mundo y las ideas que promueven el colectivismo, sea el comunismo, el fascismo, te das cuenta que va contra la naturaleza humana, que son ideas y conceptos delirantes y nunca tuvo un atractivo hacia eso. Y vale también que, gracias a Dios, toda mi familia, absolutamente toda, logró salir de Cuba, o sea, que no tuvimos ese conflicto que se da con frecuencia familiar de tener un tío, o sea, no irrelevante de lo que alcanzaron en la educación, a qué se dedicaban. El dato es absoluto, nadie fue comunista y todo, gracias a Dios, pudimos salir hacia el exilio para seguir viviendo, y esto es importante entender, dentro de la nación cubana, fuera del territorio nacional. O Claro, sea, plena claro. concienciación del apego a la libertad, a nuestra historia y a la tragedia que es el comunismo. La razón por la que te pregunté esto es porque leyéndote, yo siempre tuve esa impresión de que nunca en tu vida habías tenido, te había picado ese, te había picado ese bicho ni habías tenido ese virus. Pero quería confirmarlo
para hacerte la siguiente pregunta. Julio, hay una cosa muy interesante. Muchos intelectuales muy valiosos y personas realmente que hacen algún trabajo importante luchando por la libertad, son, llamémoslo, conversos al libertarismo, conversos a lo que la palabra liberalismo es muy complicada, porque la palabra liberalismo en español, en el mundo de habla hispana como tal, o sea, en el mundo exclusivamente de habla hispana, significa lo que más o menos lo que significa en Hispanoamérica, en España. Pero si el mundo de habla hispana incluye ese gigantesco mundo de habla hispana de los Estados Unidos, entonces ya la cosa se complica, porque en inglés y específicamente en la cultura política de los Estados Unidos, liberal lo que significa socialista. O sea, alguna vez significó socialdemócrata, pero a estas alturas de la vida ya significa socialista, y cuidado si a estas alturas ya no está significando marxista. Entonces, sin embargo, digamos, conversos al liberalismo en el sentido hispano, estrictamente hispano de la palabra, conversos a una combinación de ideas conservadoras. Esa es otra palabra sumamente complicada, porque por supuesto no es lo mismo ser conservador en los Estados Unidos, donde se trata de conservar los valores fundacionales de los padres fundadores, a ser conservador en Hispanoamérica, donde pues no hay mucho que conservar. En todo caso, perdón, en todo caso, el asunto es, o no sé, ¿no? O sea, ser conservador en Rusia, o sea, bueno, caramba, qué difícil es eso. Pero el asunto es que muchísimos intelectuales que defienden la libertad, o una buena parte de los intelectuales, déjame replantear mi definición. De los pocos intelectuales que defienden la libertad, una gran parte de ellos alguna vez fueron socialistas, incluso marxistas revolucionarios. Y una cosa de la cual yo he tenido la impresión en los últimos tiempos es que aunque digamos intelectualmente en algún momento de su vida comenzaron a dejar de serlo y siguieron dejando de serlo, uno de los problemas interesantes de la defensa de la libertad es que muchos de sus mejores defensores o de sus más ilustres defensores siguen siendo socialistas emocionalmente. Y esto tiene mucho que ver con las posiciones que adoptan sobre asuntos de política práctica o de política realista, de lo que alguna vez un sabio alemán llamó Realpolitik. Entonces, me gustaría irnos hacia ese lado y ver, ¿notas tú que hay entre los defensores, de buena parte de los intelectuales defensores de la libertad, una especie de extraña simpatía, voy a decirlo al estilo de Buñuel, una... No, olvídalo mejor, no. La famosa película de Buñuel, el discreto, hay una especie de discreto encanto de la izquierda. Quieren seguir formando parte de esos mismos círculos, quieren seguirse sintiendo iguales a pesar de haber cambiado de opinión en tantísimas cosas. No sé, me gustaría empezar por ahí. De hecho, ¿por qué tantos defensores de la libertad parecen constantemente estar teniendo veleidades y simpatías por el socialismo o por algunos elementos del socialismo o por algunas de las peores expresiones más criminales del socialismo? Y te lo pregunto a ti porque una de las cosas que suele pasar es que admiten que lo de Cuba es una dictadura espantosa, que fue absolutamente criminal, que el castrismo ha sido una monstruosidad para Cuba y para toda Hispanoamérica, que ha sido un grave problema geopolítico en el continente, pero inmediatamente pasan a terminar defendiendo de alguna forma o algún elemento o algo o a no querer romper emocionalmente con su defensa de la revolución cubana. Entonces, este problema de que tantos defensores de la libertad siguen siendo emocionalmente, o a mí me parece emocionalmente, digo, tan afines y socialmente tan afines a las ideas de izquierda, ¿a ti alguna vez te ha llamado la atención? Porque tú vives y perteneces a una comunidad en que esto es muy poco frecuente. ¿Okay? La nación, como tú dices, la nación cubana fuera de Cuba, esto es muy poco frecuente, pero hay casos. Y hay casos de personas muy ilustres y muy valiosas, no voy a mencionar nombres. Entonces, me gustaría empezar por ahí, si te parece. ¿Cómo no? Perfecto. La razón muy sencilla es porque gran parte de esa intelectualidad que siente un apego hacia ideas de la izquierda nunca ha trabajado un día en su vida
para mantener su existencia. En otra, y podemos empezar por Marx, o sea, siempre han tenido a otra persona, sus padres, un amigo, un donante, alguien quien los mantenga. Entonces, es muy fácil desde una... Por eso, cuando me hiciste la primera pregunta, te contesté que desde muy temprana edad empecé a trabajar. Porque con mucho orgullo, o sea, mis padres ambos trabajaban, yo trabajé, me compré mi automóvil, todo a base de mi esfuerzo. Y menciono esto no en el sentido de personalizar el tema, porque es que este principio de uno entender cómo se mueve el mundo en el sentido económico, la noción de la oferta y la demanda, la noción del esfuerzo personal para salir adelante. Entonces, por supuesto que ese examen de decir, bueno, ¿cómo es que lo pueden, cómo es que alguien, un pensador, un intelectual, puede apreciar un modelo que causa tanta miseria? Y es muy sencillo, cuando examinas su vida, han tenido trabajos protegidos por un gobierno, protegidos por un decano, donde en efecto no tienen que competir, están totalmente encapsulados en un mundo donde sienten una seguridad. A lo sumo tienen que demostrar sumisión a quien paga, eso sí. Y fíjate si eso es cierto, que no es casualidad, por ejemplo, que Cuba comunista dedica enormes recursos, por supuesto, Casa de las Américas, en invitar a personas, crear intelectuales, crear escritores mediocres, muchos de ellos, pero no importa. La dictadura castrista los hace alguien, por supuesto, para que estén endeudados a ellos. Pero este tipo de rejuego con mentes ilustres para que les sirvan de propagandistas, ¿verdad? Pablo Neruda, podemos seguir la lista. Uno dice, ¿cómo es posible? Porque siempre ha habido alguien que los ha mantenido. Entonces, la lección de cómo se mueve el mundo nunca estuvieron impactados, porque podían ir a un régimen comunista y eran recibidos como reyes. Y eso hay que entender que en un país donde hay un Estado de Derecho, si la persona más pudiente podrá conseguirse tal vez los mejores abogados y ejercer enorme influencia, pero al final del día, si comete determinados crímenes, va a ir preso. Eso no ocurre en ningún régimen totalitario, porque la ley la determina el régimen en el poder. Entonces, si uno es un congraciado, García Márquez, por ejemplo, es un ejemplo de eso, donde en efecto, y no voy a entrar en todos los cuentos que se sabe, particularmente en Cuba, de la vida que llevaba García Márquez con menores, no hay que entrar en eso, pero la realidad es que fue un protegido de modelos dictatoriales. Entonces es muy fácil ser comunista cuando no se vive en el comunismo, cuando no está limitado por las estructuras represoras por las cuales existen para la mayor parte de la población. Entonces, tristemente, ese es el caso aún en países de libre empresa, países capitalistas, donde muchos de los intelectuales pues proyectan y sienten una atracción, porque todo esto en lo abstracto tiende a ser atractivo, y también hay una cierta ausencia de creer en lo trascendental en muchos de ellos. O sea, son materialistas. Entonces, pues claro, para un materialista neto, es muy triste pensar que no existe un orden trascendental, que no hay una vida eterna. Pues entonces abraza la noción, como quiera ser el socialismo, el comunismo, de establecer el paraíso en la tierra. Todo ese delirio que nunca se ha dado ni nunca se va a dar, porque todo es un invento. Y cuando pensamos que el arquitecto intelectual, o sea, Marx y Engels, fue un fraude total, en el sentido de que todo lo que pronosticó, nada ocurrió. Después vinieron otros al rescate para decir, bueno, pero es que la concienciación, porque estaba
él falló en mirar a la economía en vez de la cultura. Después vinieron otros que trataron de rescatarlo, pero la realidad es que su lectura de la vida y de lo que iba a ocurrir se equivocó colosalmente. Y uno diría, bueno, eso hubiera bastado para que fuera enterrado, pero no fue así porque Engels se encargó de repartir toda esa barrabasada y la Unión Soviética pues lo convirtió en una propaganda a las órdenes de Lenin. Entonces pues un examen de gran parte de estos pensadores, Foucault, o sea, marxistas más contemporáneos, te das cuenta de nuevo que ninguno ha tenido que realmente enfrentar determinados rigores y ha habido un amparo que les ha permitido el lujo de sentirse atractiva. Y lo más vergonzoso de todo esto es que ante la evidencia empírica, porque es incuestionable de los crímenes de lesa humanidad que el comunismo ha cometido, y cómo aún así, pero es como tú bien mencionas, buscan el justificativo y dicen, bueno, pero es que no se practicó como debía, o bueno, entonces, y las nociones absurdas de, bueno, mira, Finlandia, pero Finlandia no es socialismo, ni Noruega es socialismo, ni Suecia es socialismo. O sea, pero buscando siempre, porque al final del día, los resultados no es lo que importa. No importa lo que dice la evidencia empírica, nada de eso importa, sino es la visión apocalíptica de misión que hay que llevar hacia adelante. Entonces, esa es la gran tragedia y sin duda es un cierto tóxico, un opio, verdaderamente un opio para muchas personas que se dejan engatusar con las cuerdas emocionales porque el marxismo apela a la emoción, netamente a la emoción y las pasiones más bajas. Come que sabe, come que sabe. Entendido. Julio, en lo que estábamos hablando, un punto realmente importante es que tú mencionabas el caso de Marx. Marx, bueno, sí, uno podría decir que fue mantenido toda su vida, entre otras cosas, básicamente de su gran amigo Federico Engels. Y bueno, cuando hasta cierto punto dejó de serlo, pues aparte de eso, pues sometió a su familia a la miseria, dilapidó no una, sino tres o cuatro pequeñas fortunas, bueno, no una gran fortuna, pero tres o cuatro pequeñas fortunas que llegaron a sus manos y las dilapidó a gran velocidad. Se casó con una aristócrata intelectualmente de izquierda, con una baronesa, de hecho. Y bueno, cuando uno lo analiza, uno descubre, por ejemplo, que uno de los grandes secretos de la Unión Soviética era que los Ulyanov eran aristócratas. Eso se mantuvo en secreto durante toda la existencia de la Unión Soviética. Pero a lo que quería llegar es a lo siguiente. Tú mencionaste un elemento que para mí es muy importante sobre la intelectualidad, la forma en que estos regímenes totalitarios atraen intelectuales fuera de su órbita, o sea, intelectuales en Occidente, para que les sirvan de la palabra que se usaba en la era de la Primera Guerra Fría era de tontos útiles. Pero es un poco más que eso. Algunos son embajadores, algunos no son tan tontos, aunque les son muy útiles, y otros sí. Pero una de las cosas que me parece fascinante es que todo este aparato crea una curiosa impunidad. Tú hablabas de García Márquez y el asunto de los menores en Cuba. Yo recuerdo que uno de los más importantes intelectuales del neomarxismo francés, ¿okay? Recientemente surgió un minúsculo escándalo porque alguien eh, reveló que era un pederasta que se dedicaba en las colonias, no en Francia, por supuesto, a contratar menores para sus placeres, niños, básicamente, y pagarles para tener sexo con ellos. Pero esto en el norte de África, no en París, por supuesto. Y sin embargo, yo me preguntaba, bueno, ¿de qué tamaño habría sido el escándalo si no hubiera sido un intelectual de izquierda?
Por supuesto. De qué tamaño habría sido el escándalo si no habría sido un intelectual de izquierda. Tú mencionaste recientemente a uno de los más grandes poetas del idioma español, a Pablo Neruda, y es uno de los más grandes poetas del idioma español. Cualquiera que sepa de poesía lo entiende. Pero una de sus mejores poesías, y una de las cosas que a mí más me divierte, es que hay gente que trata de disfrazarlo diciendo que no es una de sus mejores poesías, y sin embargo es uno de sus más extraordinarios poemas, es la elegía que le hace Stalin a su muerte. Es un poema, como poema es absolutamente extraordinario. Transforma la muerte de Stalin en un evento cósmico y de una forma maravillosa. Ahora, lo fascinante es que está haciendo la elegía de un genocida. Yo me pregunto qué pasaría, qué habría pasado con un poeta que hubiera escrito eso sobre Adolfo Hitler. O sea, entonces la siguiente pregunta es, aparte de si no será esa impunidad, ese manto protector de impunidad para todos los vicios y todos los problemas, uno de los elementos que tanto atrae a los intelectuales hacia la izquierda, tú mencionabas que estos aparatos de Agitprop siempre fueron y siguen siendo muy eficientes en encumbrar nulidades. Eso es un dato muy importante. Las nulidades encumbradas suelen ser muy agradecidas y hasta más están muy comprometidas. Pero también están las personas que realmente tienen talento. Y me pregunto yo, ¿cuál es, en tu opinión, la razón de fondo? Tú mencionas que no han trabajado nunca en su vida. Más allá de eso, o sea, más allá del hecho de que no han trabajado nunca en su vida, ¿qué hace que la izquierda sea tan atractiva para los intelectuales como idea? ¿Y por qué? O sea, déjame replantearlo. Es la organización que se ha hecho para formar, mantener, encumbrar intelectuales de izquierda y atacar, destruir y practicar el asesinato moral contra cualquiera que se salga de sus filas, y que se ha mantenido así. ¿Es tan fuerte eso? ¿O es el hecho de que son personas que nunca en su vida han conocido el mundo del mercado real? ¿Es una combinación de todos los factores? O simplemente la idea es atractiva para el tipo de personas que se dedican al pensamiento? No puedo desaprovechar la oportunidad que mencionas, ya que tocamos de Neruda, y yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo, pero me escudo con Jorge Luis Borges, que es otro monstruo de las letras, y a Borges, pues en una ocasión refiriéndose, y tal vez muchos de los que nos están viendo conocen esta anécdota, que Borges pues dice que a Neruda le vino bien la política, porque de no haber sido un poeta político hubiera sido un poeta malo. Muchos no lo van a compartir, pero realmente a mí siempre se me hace difícil separar lo moral de lo artístico o lo político. O sea, lo moral. Fíjate que no digo lo político de lo artístico, sino lo moral. Y en un caso como una apología, ya lo que se sabía ya de Stalin realmente es imperdonable. Pero en tu pregunta, que es sumamente importante, porque la realidad es que para la izquierda es un elitismo con esteroides, Ya. un elitismo que, y esto lo vemos porque realmente yo creo que hay que buscar una excepción, hay que buscarla, eh, porque es difícil de encontrar a alguien tanto que ha estado en el poder como que ha sido su apologista intelectual, que no ha vivido no solo como vive un multimillonario en un país capitalista, sino la ley que ampara todos sus pecados, la ley que le hace posible que se le llene un estadio, que se le mueva, que pueda tener avión a su disposición, que aterriza a la hora que quiera, que no tiene que contar con nadie excepto con el poder político. Entonces, eso lo hemos visto a través de la existencia del comunismo. O sea,
que realmente los cortesanos, porque en efecto se convierten en cortesanos de un régimen, pues son sus protegidos. Entonces, ese sentir de elitista y arquitecto intelectual de determinado proyecto, incluso cuando ya se sabe fallido, cuando ya ha sido falsificado por los hechos, sigue teniendo una vigencia. La noción de la ideología, por ejemplo, tras la caída del comunismo soviético, se le añadió otro entendimiento. El original era netamente un sistema de creencias, pero muchos de los intelectuales que salieron detrás de la cortina de hierro tras la eliminación del comunismo soviético, pues desarrollaron una segunda definición de la ideología, y eso es de seguir un discurso irrelevante de lo que realmente creen, pero se convierte en una mantra de vida, una clave de éxito. Y esto lo vemos, por ejemplo, entre ya no solo intelectuales, sino empresarios, por ejemplo, en China, en Vietnam. O sea, es un fenómeno que yo creo que es tan viejo como la historia de plegarse al poder político y ser su cortesano. Y los intelectuales, en el desarrollo de las ideas, uno puede entender la comodidad que pueden encontrar, porque el marxismo, por ejemplo, solamente seduce apelando a la emoción, apelando a personas que tienen cierto resentimiento. Fíjate que en todo momento lo consistente es buscar en las masas, en quien ellos quieren liderar, en que ellos quieren que los siga, sentimientos de bajas pasiones, o sea, de promover el odio, de promover en la envidia. efecto la noción de que si ellos están siendo privados de algo, es porque alguien se lo quitó. Y esto da lo mismo si miramos en el sentido del marxismo clásico, del capitalista y el obrero, o el neomarxismo, el marxismo cultural de lo que es la teoría crítica de raza, de blanco y negro y cualquier otro, en la teoría de género, o sea, la ideología de género, entre básicamente el hombre blanco heterosexual y el resto del mundo, y los 3 millones de géneros que ellos dicen que existe, en el feminismo radical, que es el patriarcado, y el patriarcado, de nuevo, siempre blanco y heterosexual. Perdón, Julio, disculpa. El heteropatriarcado blanco capitalista explotador. Correcto, correcto. Y heterosexual, hay que añadir eso. Por eso, heteropatriarcado, siempre para ellos es heteropatriarcado, blanco capitalista y explotador. Totalmente. Ya las nociones, por ejemplo, en la década de los 90, que se hizo más popular, de la interseccionalidad, estableció el puente para todo ese tipo de estudios de agravio, y estas, traída a la época posmoderna, el concepto marxista. Entonces, vemos cómo de nuevo son intelectuales los que están siguiendo las directrices, no solo del Colegio de Frankfurt, sino también de Antonio Gramsci, y si nos vamos más atrás, de Lukács, que en Hungría, recordemos que creo que los 9 meses cortos, gracias a Dios, que duró como ministro de Educación, se puso en práctica ideas horrorosas, delirantes, de promover sexo libre entre niños de primaria, o sea, promover todo esto con el fin de anular a la familia. O sea que la realidad es que si nos remontamos, por eso que lo que han buscado es diferentes metodologías, pero podemos ir atrás hasta Rousseau, por ejemplo, que decía, bueno, la gran culpa de todo son las instituciones, la religión, la familia, determinadas estructuras. Marx le dio pues, un marco más elegante, más preparado, pero el propósito sigue siendo el mismo: buscar diferentes mecanismos. Lo vemos en la guerra hacia la nación, la guerra hacia la clase media, la guerra hacia la familia, la guerra hacia la religión, porque ellos quieren ser la religión, una religión política, una religión materialista, atea, pero sin duda llevan todo
las emblemas y el prototipo existencial de esa realidad. Entonces, en el concepto de las ideas, para un no creyente, para una persona que realmente ve el mundo netamente en un sentido material, pues le es aún más atractiva porque, o sea, pensemos una cosa, Guillermo, decirle a alguien, mira, te tienes que esforzar, si te esfuerzas, pues tienes que rendir cuenta por lo que tú haces. Entonces, en cambio, a otra persona le dice, tú eres un fracasado porque te han explotado por el color de tu piel. Entonces, la persona, todo esto puede cambiar si cambiamos el sistema. Entonces, son dos enfoques completamente diferentes, pero para personas que son más receptivas a ese tipo de pasiones bajas, pues naturalmente es mejor decir tu fracaso no es porque tú no quieres trabajar o no es porque el sistema no promueve la movilidad social, porque hay determinadas trabas para una persona avanzar. En cambio, es más fácil decir no, eso es así porque el capitalista te está explotando o el blanco te está explotando o el hombre te está explotando o los heterosexuales te están explotando, o sea, o la religión te está explotando, o sea, todo esto son conceptos enfermizos, pero es tal cual como la izquierda explica el mundo. Y tristemente, no creo que ha sido la genialidad de la izquierda ni que estos intelectuales se la comieron, como quien dice comúnmente. No, simplemente, tristemente, la derecha, los conservadores, han estado gran parte de su vida ocupado en producir riqueza, en crear su familia, en promover, buscar las soluciones por medio del bien común de la comunidad, pero no por la represión de un ente colectivista que los va a obligar a hacer eso en el nombre de los muchos cuando realmente se benefician unos pocos. Entonces, es un concepto muy diferente, pero es más fácil de vender. Tristemente, es más fácil de vender a esa gran Julio, cantidad de personas que tal vez no le dedican el tiempo para realmente profundizar sobre qué es lo que hay detrás de todas estas promesas, de todas estas proyecciones, porque todas son proyecciones, pero cuando van a la práctica son disfuncional totalmente. claro. Una cosa muy importante de lo que tú estás mencionando, tú hablabas de las bajas pasiones, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, yo escribí un libro que se llama, que afirma que la envidia es el axioma moral de todo el pensamiento socialista. De hecho, Exacto. sin la envidia como axioma de una torcida moral, el socialismo no existe. O sea, la idea se desmorona. Ahora, y claro, esto avanza hacia el resentimiento y otra serie de cosas, pero en general, un punto importante, yo lo que suelo sostener es que son atavismos ancestrales. O sea, para mí que quizás es más importante que el hecho de que sean bajas pasiones es que son atavismos ancestrales. O sea, son un desesperado esfuerzo de retorno a un ideal tribal primitivista, pretendiendo aplicarlo sobre una sociedad extensa a gran escala. Eh, lo más importante en este sentido, es que el, pareciera ser el ideal absoluto de estos intelectuales. Sin embargo, a lo que lo quiero llegar con todo esto, la verdadera pregunta, eso fue casi que un comentario, es que tú me hablabas del problema de la religión y una cosa que es importante es que el comunismo se inicia como una idea religiosa. Es decir, el comunismo, lo que hoy en día llamamos el comunismo, y quisiera entrar en ese término porque esa va a ser tu conferencia del mes en el Centro Juan de Mariana, sobre el comunismo como una amenaza renovada. El comunismo se inicia como unidad religiosa en las grandes herejías milenaristas entre finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Y muchas de las ideas y de las prácticas organizativas y políticas de lo que fue el socialismo existen ahí. De hecho, yo creo que el primer totalitarismo
el primer totalitarismo revolucionario que llega al poder y hace todo lo que hicieron todas las posteriores revoluciones, incluida la soviética. Lo que pasa es que a estos los derrocaron muy rápido desde fuera. Fue el de Münster, y eso es en el Renacimiento. ¿Okay? Y la descripción de aquella monstruosidad que, por cierto, ataca la propiedad, pero también ataca a la familia, pero ataca a las instituciones, y los tipos terminan decretando la poligamia obligatoria y repartiéndose las mujeres entre los jefes. A lo que quiero llegar, ¿por qué esto es tan atractivo en Occidente? O sea, y no solamente en Occidente en general. ¿Cómo es posible que ideas como estas hayan logrado penetrar y hacerse atractivas, y estar siendo atractivas ya probablemente para ser, en algún grado, no voy a decir que tan abiertamente, pero en algún grado, estar teniendo algún tipo de soporte, sobre todo de soporte político hoy en día, a gente que comparte estas ideas y que las defiende, en un país como los Estados Unidos de América, que originalmente es el faro de Occidente, y está siendo apoyadas ya casi por el 50% de la población. Y lo que es más preocupante, o sea, son más populares entre más jóvenes es el elemento etario. Entonces, ¿cómo llegan estas ideas tan terribles, prácticamente monstruosas, criminales y genocidas, a convertirse en populares para gran parte de la población del mundo libre? Y me gusta usar el término mundo libre porque, insisto, yo estoy convencido de que no, de que la Guerra Fría, o sea, la Primera Guerra Fría se terminó, pero estamos en medio de la Segunda Guerra Fría. Y ya las fronteras no son las mismas. Pero me gustaría que habláramos de eso al final de la entrevista y quisiera empezar por eso. ¿Por qué estas ideas tan espantosas parecen ser tan atractivas para tanta gente en el mundo libre, incluidos en los Estados Unidos, donde jamás en toda la historia de los Estados Unidos el socialismo había sido tan popular como lo es hoy en día? Fíjate, todo esto, el comunismo, el marxismo, cada vez que tuvo una crisis, tuvo una modificación. Y la caída del comunismo soviético tuvo una mutación de 3 modelos. Primero se afianzó definitivamente el comunismo asiático, o sea, el modelo chino. Recordemos que 5 meses antes de la caída del muro de Berlín, en la plaza de Tiananmen, que se celebró hace poco otro aniversario, se determinó que un modelo económico híbrido podría coexistir con un Estado leninista. Y esto fue, desde que iniciaron las reformas, las gran batallas entre la ultra izquierda china contra los más liberales dentro del comunismo chino, que siempre había ese cuestionamiento que qué pasa cuando las exigencias llegaran al nivel político. Bueno, eso llegó en las 7 semanas previa a la masacre de Tiananmen y ahí se decidió. O sea que ya ahí, a partir de ahí, vimos Vietnam, vemos Laos, y ese es un modelo palpable al cual, dicho sea de paso, que Cuba comunista quisiera llegar. Otro modelo que surge fue lo que ingenió Fidel Castro en el Foro de Sao Paulo con el modelo dictatorial, que su primer estreno fue tristemente Venezuela. O sea, un modelo donde ya las guerrillas no estarían perdiendo tiempo en las montañas o en las ciudades poniendo bombas, sino competirían dentro de instituciones democráticas, las corromperían y se quedarían una eternidad en el poder, tolerando una oposición leal. Y cuando digo oposición leal, irrelevante si dentro de esa oposición puede haber fuerzas patrióticas y heroicas o no. La realidad es que el sistema está configurado para que no tengan alcance del poder, pero sí sirven los propósitos de decir, mira, aquí tenemos votaciones, o sea, dicen que son elecciones, pero son votaciones de verdad. Y vemos este modelo en Nicaragua, en Bolivia, estuvo en Ecuador, y la única razón por la cual no pudieron perpetuarse en Ecuador fue porque las Fuerzas Armadas no fueron cooptadas. En Brasil tampoco las Fuerzas Armadas fueron cooptadas. Pero ese ha sido el modelo, es lo que estamos viendo en Chile, es lo que estamos viendo en Perú. O sea, que el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo fue el segundo variante. El tercero fue en las universidades estadounidenses, se configuró la noción de lo que se llaman los estudios de agravio.
O sea, partiendo del marxismo cultural, de la teoría crítica de raza, que los Estados Unidos siempre desde el principio, en eso sí la Unión Soviética vio el tema racial como algo, un De punto gran vulnerable. potencial. Pero lógicamente después los derechos, la ley de los derechos civiles, en efecto derrumbó esa realidad, ese mito, pero la teoría crítica de raza, que de nuevo es una extensión del marxismo, pues volvió a explicar y a insistir en que no, que las disparidades que habían no era por la política fallida de destruir la familia negra por medio de una asistencia social que ha inutilizado a gran parte de el sector, ese sector racial en los Estados Unidos deliberadamente por políticas fallidas, por una política social fallida. Sin embargo, apuntan a que es debido al racismo sistémico, una falsedad total, porque todo lo Julio, contrario. ¿me permites, permítame, discúlpame por favor que te interrumpa, pero estás entrando en un tema que es de enorme importancia, de verdad, disculpa que te interrumpa. El profesor Tomás Sowell ha hecho una serie Correcto. de estudios de enorme importancia sobre este tema en la parte racial, y una de las cosas que él hace es comparar y decir, bueno, pero es que las mismas políticas aplicadas a los afroamericanos, a la familia, a la destrucción de la familia afroamericana, es aplicada a todo un sector de población blanca en el Reino Unido, blanca, en el Reino Unido, y se logran los mismos resultados. La destrucción familiar produce los mismos patrones de empobrecimiento, de incapacidad, o sea, exactamente los mismos patrones, y proviene de las mismas políticas, mismos resultados, mismos patrones de destrucción familiar, y pareciera, ahora, la que yo te quería mencionar ese tema es por lo siguiente, pero este no sería el verdadero racismo sistémico. O sea, si alguien está destruyendo la familia afroamericana, está empobreciendo a los afroamericanos, está aumentando el crimen afroamericano, está destruyendo las instituciones culturales, está destruyendo las comunidades, está atacando todas las bases de la cultura y la tradición. Y Sowell, otra cosa que demostró, no es la esclavitud. De hecho, terminada, o sea, en el periodo, ya desde el periodo de reconstrucción, la cantidad de familias de afroamericanos con familias con padre y madre es mucho mayor que hoy en día. O Efectivamente. sea, no es un legado de la esclavitud, por el contrario, el hecho de que los afroamericanos fueran personas más tradicionalistas y más ancladas en la religión, en la familia, en la comunidad, en la tradición, tiene mucho que ver con la herencia de haber salido de la esclavitud, de cosas que le eran negadas o entregadas de forma muy condicionada. ¿Okay? Entonces, me pregunto yo, ¿no es una forma muy solapada y muy hipócrita de racismo sistémico? No es el verdadero racismo sistémico, porque si uno podría decir que lo hicieron con buena fe al principio. Oye, pero 50 años después y con los resultados a la vista y con pruebas irrefutables de esto, si pasa lo mismo cuando se lo aplican a los afroamericanos que cuando se lo aplican a los hillbilly rednecks, ¿ok? Y pasa lo mismo, pasa exactamente, se logra los mismos patrones de destrucción sobre la misma población. Y sin embargo, esto se traduce en muchísimo dinero para los intelectuales izquierdistas que hacen estudios de teoría de crítica de la raza, y se traduce en votos para ciertos políticos que están defendiendo estas ideas y teorías. ¿No sería el verdadero racismo sistémico? Por supuesto que sí. Primero, cuando tomamos en cuenta, y efectivamente, Thomas Sowell ha hecho un aporte extraordinario a divulgar la verdad, porque hay una historia que no se ha contado de todos los avances de los negros estadounidenses, a que pese a determinadas leyes de segregación, crearon sus propios bancos, hoteles, un sinnúmero de colegios, de universidades. O sea, tuvieron realmente, si lo fuéramos a mirar como un país solo, tuvieron un nivel de crecimiento extraordinario. Tenían un per cápita, una cantidad de más millonarios per cápita de las que hay hoy. El nivel de divorcio entre los negros era menor que entre los blancos. El nivel de la población penal negra en términos de la población era mucho menos de lo que es ahora. Entonces, Y todo esto en medio de las leyes de Jim Crow. exacto, y cuando vemos que el 13% de la población,
que es la población negra. O sea, los Estados Unidos elige a un presidente negro 2 veces. Pues si hubiera racismo sistémico, Barack Obama no hubiera salido presidente. Cuando tomamos en cuenta que el 85% de los asesinatos de los negros son cometidos por otros negros, es una gran mentira porque la cantidad de existe, el sistema de equidad ya existe en cuanto a privilegios de acceso a crédito, de educación, de puestos de trabajo por ser negros. Entonces, es una gran mentira. ¿Pero por qué hay que decir esa mentira? Porque la intención es destruir el modelo existente. Y todo esto fue parte del patrón que surgió, que empezó en el campo legal, donde se decía que la teoría crítica legal, que no era posible para un negro o para alguien mestizo recibir justicia en los Estados Unidos porque las leyes ya estaban, o sea, preconcebidas. Leer Shakespeare no se puede leer porque Shakespeare ya está todo prejuiciado, porque la condición de blanco no se basa en tu conducta particular, sino tu condición de que ya tú naciste en una clase privilegiada, por lo cual eres un represor, eres opresor y la causa del ruin de los negros. No importa Y bueno, si... es el viejo discurso marxista de clase, pero aplicado a la teoría crítica de la raza. Pero lo que nunca han logrado explicar y no lograban explicar cuando era de clase era que todos los intelectuales marxistas eran de clase burguesa o aristócrata. Exacto. Y que todos los profesores de teoría crítica, bueno, no todos, pero casi todos los profesores de teoría crítica de la raza son blancos. Pero anglosajones y protestantes. Correcto. Y por ahí vamos a la pregunta importantísima tuya, Guillermo, de cómo es posible en los Estados Unidos. Porque a partir de la caída del comunismo soviético, ya hubo un enfoque en los estudios de agravio, estudio postcolonial, de que la tragedia de todo el mundo pobre era por el primer mundo. La teoría crítica queer, que es otra forma de ver la ideología de género. Entonces se ampliaron una serie de estudios que no aportan nada al avance intelectual, porque, o sea, estudios étnicos de esto, de lo otro, sin sentido todos en un juzgado desde un punto de vista académico, pero sí sirven para preparar agitadores políticos. Entonces, lo que hemos visto es toda una gama de graduados que van no solo a nivel de la educación a poblar colegios y universidades, sino negocios. Por eso vemos lo que aquí se llama el capitalismo woke, o sea, empresas que no tienen ningún problema moral con hacer negocio con China, que comete crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, le quieren hacer un boicot a Georgia porque implantó por la rama legislativa, como corresponde, leyes de integridad de voto por requerir identificación. Lo que en todo el país, todo el mundo civilizado, si no tienes identificación no puedes votar, pues aquí pretenden que las personas voten sin identificación para facilitar el fraude impura y contaminar el proceso electoral. O sea, todo esto hemos visto precisamente cómo es la noción de 1984 de Orwell traducirse a la realidad, donde inclusión no quiere decir pluralidad e igualdad. No, la igualdad no. La equidad quiere decir tú estás privilegiado por tu raza, por tu sexo, por tu religión, tú estás privilegiado, pues entonces tú me debes a mí y tú me tienes que pagar reparaciones, tú tienes que ser reprimido para yo poder avanzar. Entonces, en efecto, por ejemplo, la teoría crítica de raza es una supremacía negra lo que está promoviendo. La ideología de género es una supremacía ¿Sabes qué? Te comento algo muy interesante. ¿Sabes que el más importante discurso de Martin Luther King, cuando lo pasas por un sistema de inteligencia artificial que pretende clasificar qué es racismo, hecho por ingenieros woke, lo censura? Claro, claro.
O sea, yo tengo un sueño, según ellos, es racista. Y Claro, sí, según ellos lo es, porque dice yo quiero que mis hijos sean juzgados no por su raza. Y ellos lo que defienden es que toda persona sea juzgada por su raza, solo que en dirección inversa a cómo pretendían los viejos racistas. pero todo esto, Guillermo, ha contaminado el mundo, o sea, las democracias funcionales, como los Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, cómo en España un crimen, si la comete un hombre, va a tener un castigo más severo que si es una mujer. Entonces tú dices, bueno, pero el concepto de la Sin embargo, igualdad. el hombre puede decir que él se siente mujer y declara que tienen que Ay, juzgarlo entonces como así. mujer. Sí, sí, tiene la contraparte. Es Efectivamente. interesante porque ya está ocurriendo. Hay una gran discusión legal en este momento en Europa porque están comenzando a suceder. O sea, de repente los acusados, por ejemplo, de violencia contra la mujer, de estas cosas, llegan al tribunal y declaran que eso no es cierto porque ellos son mujeres, porque ellos se sienten mujer. Y además ellos se sienten mujer y lesbiana. Y como la otra mujer es mujer y heterosexual, entonces ellos tienen que ganar porque ellos son más discriminados todavía. Es que es así, y fíjate, precisamente todos los avances en el concepto de lo que es la noción de autogobierno, de la igualdad ante la ley, pilares de la noción de un Estado de Derecho, están siendo, pero burlados totalmente porque ya no hay igualdad ante la ley. Es la desigualdad, porque lo que promueve es desigualdad y lo que busca es reprimir a lo que ellos consideran es la clase dominante o la raza dominante o el sexo dominante para poder entonces Pero, avanzar. pero esto no es Pero nada de esto esto no si es. tú me explicas. Bueno, dame una explicación intelectual que yo pueda. No, porque te van a decir que solo tienes que ser o negro, o tienes que ser queer, o tienes que ser una mujer gorda para entender. O sea, la experiencia de vida de pronto se convierte como en conocimiento y nadie te lo puede cuestionar, porque si lo cuestionas, tú no estás calificado para cuestionar. No, pero lo más divertido es cuando lo cuestiona a alguien que pertenece o que pertenece al grupo. Es decir, lo tremendo es ver cómo reaccionan cómo reaccionan, ver a 30 blancos gritándole los peores insultos a una intelectual afroamericana conservadora en nombre de la ¿Sí? teoría crítica de la raza. Eso Bueno, es algo mira, absolutamente asombroso. O increíble, sea, a Thomas Sowell no lo consideran negro, o sea, lo insultan a Robert Woodson, o sea, intelectuales negros, Carol Swain, que Thomas son Sowell. correctos, efectivamente, son personas súper calificadas, pero sin embargo pierden, no tienen derecho a opinar porque para ellos no son negros, están sirviendo a los blancos y no tienen condición. Entonces quedan descalificados. Entonces tú te das cuenta Y todo que esto lo decide, y quién es negro y quién no es negro lo decide un intelectual blanco. exactamente, exactamente, que son los que han en gran medida escrito todos estos libros. O sea que realmente esto es un proyecto delirante. Y uno hace un examen serio de decir, bueno, déjame leer a ver si encuentro algo. Y te parece que estás leyendo una fábula, te parece, tú dices, pero esto es tan poco serio. ¿Qué pasó aquí con el rigor de estudio, la noción del método científico? Y eso no cuenta, porque el Pero, conocimiento es lo que el postmodernismo ha, en efecto, llevado a la banalidad. Ya no, pero el conocimiento es como tú interpretas las cosas. Entonces, al final de todo esto es una gran hipocresía, porque una vez que llegan al poder, pues entonces promueven un despotismo absoluto y no toleran nada. Ya no toleran los homosexuales, no toleran los negros, no toleran, o sea, todo es barrabasadas y engaños y mentiras para llegar al poder. bueno, Porque de una hecho vez que yo te ya está en el agregaría. poder, se encargan de Ujú. distribuir las riquezas de acuerdo a sus dictámenes y ahí se acabó. O sea, ve a Cuba, ve a China, ve a Vietnam, ve a Irán y reclama todos estos derechos. Te aplanan porque no existen, porque no tienen ni espacio
Estoy Lo totalmente... utilizan para la imagen que quieren proyectar, eso sí, en el mundo libre. Lo que te iba a decir es, lo más llamativo para mí, y con esto vamos a concluir, yo quería entrar un poco en el tema geopolítico, pero no nos va a dar tiempo, así que alguna vez haremos otra entrevista para hablar de de temas geopolíticos, de la superpotencia emergente china, de la Segunda Guerra Fría, del papel del papel de Rusia, de todo este tablero gigantesco de la Segunda Guerra Fría. Será un placer hablarlo contigo, pero no nos dio tiempo para eso. Pero lo que yo quería concluir, perdona, era un comentario. Lo que a mí más me llama la atención, y tú como americano, o sea, como ciudadano americano, estás mucho más cerca, es como estos grupos, desde mucho antes de llegar al poder como tal, cuando logran ejercer un cierto grado de control sobre ciertos espacios institucionales, universidades, tanques de pensamiento, centros de investigación de diferentes lugares, establecen literalmente un sistema totalitario cerrado. ¿Okay? Y establecen un sistema de intolerancia brutal. O sea, establecen un pequeño soviet. ¿Okay? Y sin embargo, esto no solamente es tolerado. ¿Okay? Incluso cuando violan las leyes, violan abiertamente toda una serie de leyes, es ampliamente tolerado. Entonces uno se pregunta, no hay una debilidad intrínseca que está permitiendo este grado de destrucción de la tradición moral de Occidente dentro del propio Occidente. Por supuesto. El Occidente está en crisis. Está en crisis, Guillermo, porque cuando vemos, por ejemplo, los medios dentro del concepto de lo que es una sociedad abierta, de lo que es el sistema republicano, que es la democracia, la prensa jugaba un papel fundamental por ser, por su, no es que no tuviera una opinión pública o una preferencia ideológica, sin embargo, estaba como un sacerdocio casado con la necesidad de investigar y rendir los frutos que dicha investigación diera. Eso ya se ha abandonado. Hemos visto del periodismo solamente queda ismo, porque ahora son un activismo político, o sea, de los medios industriales, porque sin desinformación, lugar a duda, agitación y propaganda. Exacto. Es Entonces, el modelo soviético, es el modelo comunicacional soviético, pero con toda una nueva serie de temáticas que es la teoría crítica. correcto. Entonces, todo esto, el enorme daño, porque está desdibujando la realidad y está polarizando enormemente la sociedad. Y esto demuestra una gran crisis dentro del concepto de autogobierno. Tenemos que siempre recordar que la noción de que un modelo de autogobierno urge de una sociedad virtuosa, o sea, una sociedad, una ciudadanía preparada. Schumpeter demostró gran desconfianza en la democracia porque él dijo que se corría riesgo de que las personas pues votarían, digamos, por el primer demagogo que le estuviera prometiendo bienes materiales, y entonces cuando vienes a ver, si miramos a la historia, tanto la corta vivida democracia griega, la República Romana, en la cima de sus periodos, a la vez que empezaron este tipo de mecanización, de dar bienes, de destruir el papel dignificador que es el trabajo, el proveer para uno mismo, el deseo de avanzar, el aceptar las responsabilidades por las acciones propias. Cuando todo eso se echa abajo, pues está la semilla de la destrucción de la sociedad y eso lo estamos viendo en el occidente y es producto de muchas cosas, entre ellas el ataque a los conceptos trascendentales de la vida eterna, porque la noción trascendental, Guillermo, nos hace humilde de creer, ¿no es verdad?, de entender que hay un ser supremo, un Dios todopoderoso, que hay una vida posterior, que tenemos que responder por nuestras acciones. Entonces, en efecto, modula nuestras acciones para poder ser mejores ciudadanos en una sociedad virtuosa. En cambio,
si quitamos todos esos patrones y la búsqueda es del paraíso aquí en la tierra, y no creemos que no hay nada más sino lo que estamos viendo en el sentido tangible, se abre la puerta a un orden desordenado. O sea, igual que puede haber un alma desordenada, que esto fue parte del gran, la gran duda y desconfianza, si nos vamos bien para atrás de Platón, con modelos de autogobierno, de la incapacidad de un pueblo poderse autogobernar y que después demagogos vengan y se aprovechen para apoderarse. Y cuando miramos, de nuevo, no solo Perú y Chile, sino como tú bien señalas, lo que se está viendo en los Estados Unidos, gracias a Dios, estamos viendo una reacción a eso. Sí, muy poderosa, realmente una reacción muy Una poderosa reacción y porque de las bases ha sido muy fundamentales de lo que es la descarado. nación americana. Exacto, ha sido muy descarado que en cuestión del verano del año pasado, más de 600 motines, acciones subversivas por grupos marxistas de Black Lives Matter y Antifa, y que una gama de políticos, particularmente el Partido Demócrata, pues han dicho, no, aquí el peligro más grande es supremacía blanca. Pero ¿dónde están los daños causados por la supremacía blanca? ¿Dónde están los motines? ¿Dónde están los muertos, los heridos? Enséñenme, porque no hay por ninguna parte. Sin embargo, sí hay un conteo grande, más de 2.000 policías heridos por, en efecto, una guerra de subversión por el que se ha llevado a cabo. Entonces, permíteme agregarte algo para ir cerrando, pero este dato es importantísimo. La inmensa mayoría de las propiedades de los pequeños negocios y de los pequeños propietarios que fueron destruidos sin remedio, porque ese discurso de que los seguros pagan es normalmente falso para las pequeñas propiedades que están infraaseguradas o nada aseguradas, son de personas de lo que en Estados Unidos llamaríamos comunidades de minorías. Son ¿sí? afroamericanos, son hispanos, son asiáticos, o sea, casi todos esos pequeños negocios son de estas personas, y esos negocios han sido destruidos para siempre. Otra cosa es que con gigantesco esfuerzo estas personas vuelvan a levantar sus negocios, pero les han destruido años y años y años y años de esfuerzo y de trabajo, a veces de más de una generación para levantarse en contra de todo esto. Y lo hacen con gran placer. Lo hacen con enorme placer. En cambio, los grandes capitales blancos de California, del sector tecnológico, lo que hacen es financiar a estos grupos. Entonces, uno se detiene y dice, bueno, hay una profunda maldad en todo esto. Y tú, a ti te gusta hablar del tema moral, me gustaría cerrarlo. O sea, ¿qué tan maligno es esto en un sentido estrictamente moral? ¿Qué tan malvadas pueden ser las personas que están detrás de esto, haciéndose pasar por filántropos y defensores de la humanidad? Guillermo, mira, me alegro que estemos cerrando con este punto, porque realmente estamos entre una guerra entre el bien y el mal, que bien esto no comenzó ahora. La realidad es que es una guerra que siempre está, una pugna constante, y estamos viendo precisamente cómo los que llamamos las Big Tech, la verdad, en efecto existen como un gobierno paralelo que nadie los eligió, sin embargo tienen un poder extraordinario. O sea, deciden qué se censura, qué no. La ciencia determinan qué política se sigue en cuanto a la ciencia, porque ya la ciencia no es ciencia, sino es una visión monolítica de una interpretación, es cientificismo político, porque ya la ciencia, si hubiera habido ciencia de verdad, se hubieran escuchado tantos diferentes criterios de cómo confrontar, por ejemplo, la pandemia de China comunista, para darte solo un ejemplo. Sí, pero estamos de nuevo en la era en que Trofim Lysenko era un gran científico porque lo decía el partido. Exactamente, es así. Y entonces aquí tenemos estos individuos que que viven en un mundo irreal, que tienen seguridad privada, un elitismo absoluto, que se consideran ingenieros del mundo. Entonces ven que pueden hasta tener
determinado efecto hegemónico sobre los políticos y es realmente una crisis institucional del sistema republicano de gobierno y sobre todo del occidente. O sea que hay mucho trabajo que hacer para realmente recobrar lo que se ha perdido y salirse de estos gérmenes destructores. Damas y caballeros, con esto vamos a cerrar esta extraordinaria entrevista con Julio Schilling y me gustaría, y creo que el doctor Schilling va a estar totalmente de acuerdo con lo que voy a hacer, cerrar esto recordando una frase de un joven, en ese entonces un joven todavía, que no había empezado realmente a dedicarse a la política, aunque ya se estaba acercando a la política, que escribió a una publicación, una carta de esos que en otros tiempos lejanos, que ustedes los que son jóvenes no sabrán de lo que les estoy hablando, se llamaban cartas de los lectores y se escribían a los medios impresos, llamado Ronald Reagan. Y en esa carta, el que muchos años después fue el presidente Reagan, decía que la libertad nunca está a más de una generación de perderse, ni nunca lo ha estado, sino solamente a una generación de perderse, y que el día que dejamos de creer en la libertad, estoy resumiendo muy libremente algo más extenso, el día que dejemos de creer en la libertad y de defender la libertad, terminaremos explicando, contándole a nuestros nietos incrédulos que alguna vez vivimos en una tierra de hombres libres. Y lo importante de cerrar con esto es que la defensa de la libertad siempre es un problema vivo y nunca es una batalla ganada. Esto es lo que más me agrada del trabajo de Julio, que siempre está muy claro en este punto. Lo felicito, ha sido un gran honor tenerte en el programa, Julio. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte en otro programa. De verdad, quiero comprometerte para hablar de los asuntos geopolíticos. Con mucho gusto. Gracias a ti. He disfrutado enormemente este intercambio contigo, muy estimulante, y me alegro muchísimo que hayas cerrado con esa frase de ese gran presidente defensor de la libertad que en su momento realmente fue una figura seminal y lo sigue siendo por todo lo que hizo y lo que sigue haciendo trabajando desde donde